presentarme un poco, decir que soy alumna del curso de monitora de educación sexual de Sexpol y un poco mi presentación académica y laboral, pues sería mencionar que estudié periodismo y trabajo social en Granada y también he hecho un máster en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos. Tanto como trabajo fin de máster como en el trabajo fin de grado de trabajo social, me he enfocado en investigar sobre todo temas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en cada uno de esos trabajos por distintos ámbitos. Y también estoy trabajando en una entidad especializada en trabajo con mujeres víctimas de trata desde hace 4 años. Y voy a hablar de trata de seres humanos. Y bueno, he resaltado estos dos conceptos, revictimización y resistencia, bueno, para poder explicar un poco estos procesos de victimización secundaria o revictimización y un poco como, bueno, como en contraposición a eso, poder resaltar la necesidad de demostrar a estas mujeres no solo como víctimas, sino también como agentes de resistencia. Bueno, lo primero que quería hacer era explicar un poco el concepto. Sí que, bueno, antes sobre todo, creo que más que ahora se escuchaba mucho hablar de esta idea de trata de seres humanos como trata de blancas. Sí creo que hay más conciencia sobre este tema ahora mismo, no se utiliza tanto, pero hasta hace poquito, incluso en medios de comunicación, era muy común que se refirieran a la trata de seres humanos como trata de blancas. Bueno, realmente este concepto y llamarle trata de blancas es una idea muy racista y muy colonial, ya que viene de que cuando este delito empezó a tipificarse, fue como a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en la época colonial, era un delito la trata con mujeres blancas, no con mujeres negras, por eso se le llamaba así. Bueno, porque se traficaba y se trataba con mujeres blancas desde la zona de Europa y, bueno, y Occidente hasta hacia África y América Latina. Y luego también había trata de mujeres negras, sobre todo como a nivel interno dentro de estos países, pero no era delito en un primer momento, ¿vale? Bueno, la definición que se suele utilizar ahora de trata de seres humanos es la que aparece en el Protocolo de Palermo del año 2000 de Naciones Unidas. Y bueno, la voy a leer, que además no sé si se ve bien, así que aprovecho y la leo, que nos dice que la trata de personas se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño, con la intención de explotarlas con fines lucrativos. Decir que aquí la definición, pues ya se ven las tres fases, ¿no? Las tres etapas de las que se caracteriza este delito, que son por una parte esa captación, una segunda parte que sería el transporte y el traslado, y la tercera que sería la acogida o la recepción. Después, bueno, lo que vemos son los elementos del delito, que tengo otra diapositiva que espero que haya pasado y se vea, en la que aparecen los elementos del delito. Y serían, por una parte, la acción, ¿vale? Estas acciones serían, pues, esta captación, transporte, traslado y acogida y recepción de la persona o de las personas. Y luego unos medios. Los medios que aparecen en esta definición del protocolo de Palermo son la amenaza o el uso de la fuerza, la coacción, el fraude, el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad, la concesión de pago o beneficio y el rapto. ¿Qué sucede? Que aparece, o sea, se especifica que hay que recurrir a uno o más de los siguientes medios. O sea, que baste con que se utilice uno de ellos para que se considere tratado de seres humanos. Y quiero decir que sí que es cierto que muchas veces se recurre a amenazas y a violencia, pero realmente no es necesario que esto pase para que estemos ante un delito de trata. Muchas veces con que haya un abuso de una situación de vulnerabilidad ya podemos considerar que hay trata. Cuando se recurre a estos medios, da igual que la persona haya consentido, o sea, que la persona tenga información sobre lo que le va a suceder y no diga que sí, que le parece bien. O sea, si hay alguno de estos medios, ese consentimiento no es válido. Y luego esto siempre se hace para unos fines, que los fines los tenemos por aquí. Que bueno, pues es verdad que creo que casi siempre se suele hablar muchísimo de trata con fines de explotación sexual, pero incluye más finalidades, que pueden ser el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la servidumbre doméstica, que esto también es muy común en mujeres. La mayoría de las personas que sufren este tipo de delito de trata con fines de servidumbre doméstica son mujeres. La extracción de órganos, la mendicidad forzosa, niños soldados y también matrimonio forzado, que también es muy común para el caso de las mujeres. Bueno, también quería mencionar que en el protocolo de Palermo nos dice también que los Estados partes deben considerar la posibilidad de tomar medidas para la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de trata. Es decir, que es algo que como país en el que se sucede este delito también nos implica directamente a conocer algo respecto a ello.
También quería diferenciar un poco los conceptos de trata y tráfico de personas y también de explotación, porque creo que a veces sí que es frecuente que se mezclen un poquito. Y bueno, voy a leer la definición de tráfico de personas, que sería la facilitación de la entrada irregular de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Por comparar un poco las definiciones que hemos hecho de los dos fenómenos, de la trata y del tráfico, bueno, destacaría que la trata de seres humanos, como hemos dicho antes, no hay un consentimiento, o si hay un consentimiento, se considera que ese consentimiento está viciado, con lo cual no es válido. Y también en el caso de que la víctima sea menor de edad, no es necesario ni siquiera que se haya recurrido a alguno de los medios que he mencionado anteriormente para que el consentimiento se considere que está viciado. O sea, si la víctima de esta explotación es un menor, da igual incluso que no haya ni siquiera abuso de vulnerabilidad, se da por sentado que sí, al ser la persona menor, y el consentimiento siempre está viciado, ¿vale? Y en el caso del tráfico de personas, sí que hay un consentimiento. Y ese consentimiento pues, se considera válido, que a la persona se le ha informado y que la persona ha dicho que sí. Después, en la trata de seres humanos, el transporte o el traslado puede implicar el cruce de fronteras internacionales, pero no necesariamente. También puede producirse dentro de un mismo país. O sea, existe la trata de manera interna. De hecho, vamos a verlo después cuando veamos los datos del origen y de las nacionalidades de las personas que son víctimas de trata, como también hay víctimas de trata españolas en España, porque puede pasar también dentro del mismo país. El tráfico de personas no, el tráfico de personas implica necesariamente este cruce de fronteras internacionales. También en el delito de la trata de seres humanos, el fin es la explotación del tipo que sea, que como hemos visto pues puede ser sexual, laboral, de matrimonio forzado, en el lugar del destino. Y en el caso del tráfico de personas, el delito finaliza cuando se ha cruzado esa frontera, porque es el objetivo de ese delito y ya ahí ha terminado, ¿no? Y en el caso de la trata, el cruce de frontera es una de esas fases, pero no es el final. Y luego, por último, y me parece como lo más destacable, la trata de seres humanos se están vulnerando los derechos humanos de la persona. Son delitos mucho más graves, porque en el tráfico de personas el delito es contra los intereses de un Estado particular. O sea, realmente como delito la trata de seres humanos pues, afecta directamente a los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres, porque la mayoría de las víctimas pues, son mujeres. Y es un delito que se considera un tipo de violencia de género. Quería ver algunos datos. Bueno, los datos los he obtenido del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que es el CISCO, que sacan informes bueno, hay en periodos de cada 4 años. Y bueno, se van viendo un poco las cifras, que es cierto que es un delito que es muy difícil de dimensionar por la propia naturaleza del mismo, porque es algo bueno, que se intenta que no se haga de manera visible y pública, con lo cual, bueno, los datos siempre hay que cogerlos un poco con pinzas, pero también es interesante tenerlos presentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí vemos como las cifras de las personas que han estado en situación de riesgo, que creo que no se sabe mucho, pero bueno, lo voy contando si no, desde 2018 hasta 2022. Y claro, sí que es cierto que, por ejemplo, sí que aparece la cifra más alta en 2018, que serían 2036 personas. Y luego hay como una bajada en 2022, que serían 3800, bueno, parece como bajada, pero miento, perdón. En 2018 son 9315 personas, en 2020 como 3000 y pico, y luego en 2022 como 6000 y pico personas. Pero claro, esto también hay que leerlo junto al dato de las inspecciones que se han hecho en lugares de ejercicio de la prostitución. En 2020, por ejemplo, se han hecho muchas menos y claro, pues aparecen muchas menos personas en situación de riesgo, pero claro, porque eso se han entrado a menos lugares en los que pueden encontrarse estas personas, ¿no? Por eso siempre hay como que contextualizar un poco cuando se dan los datos. Me parecía también, bueno, en el CISCO da datos de víctimas de trata con fines de explotación sexual, de personas en situación de explotación sexual, que antes no lo he mencionado, pero bueno, un poco la diferencia es que no se darían estas fases de captación, traslado y recepción, no es necesario que pase esto, y tampoco tienen por qué estar todos estos elementos del delito de la trata, pero sí que se considera explotación sexual cuando una persona se está lucrando del ejercicio de la prostitución de otra, que no ella misma, y cuando se está forzando a una persona de alguna forma a ejercer la prostitución, cuando hay coacción. Y bueno, el circo da datos de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual, que estos son los datos que yo recogí un poco aquí, pero también da de matrimonio forzado y de explotación laboral. Por si a alguien le interesa, pues vamos, es muy fácil encontrarlo buscando en Google.
Y bueno, quería eso, dar los datos de las víctimas con fines de explotación sexual por sexo y por edad, porque es súper significativo, que vemos, por ejemplo, en 2022 han sido 120 mujeres frente a 5 hombres, o sea, un delito que claramente está muy marcado por el género. En cuanto a menores, no hay ningún menor varón y sí hay 4 chicas, 4 niñas. En el caso de la explotación sexual se mantiene como esta diferencia que digo tan significativa, pues serían 400 mujeres en 2022 frente a 25 hombres en 2020, también en 2022. Y en cuanto a menores, son 10 niñas frente a 0 niños. También me parecía interesante sacar los datos de la nacionalidad del país de origen de las víctimas, que tenemos en el caso de la trata con fines de explotación sexual. En 2022 los primeros países son de América Latina: Colombia, Paraguay, Venezuela, Brasil, Perú. Y luego vemos que el siguiente puesto, que sería como el sexto, es para víctimas de origen española. Entonces, es lo que comentaba, se da la trata interna y está sucediendo, y hay víctimas que también son mujeres españolas, que es cierto que deberían preocuparnos siempre todas, en todos los casos, pero creo que ayuda a veces un poco a empatizar cuando de repente ves que alguien que tiene tu misma nacionalidad, que no debería, pero bueno, que no sucede, ¿no? Y, por ejemplo, eso, en 2022 ha habido 6 víctimas de trata con fines de explotación sexual española. La cifra de españolas sube mucho cuando hablamos de explotación sexual sin trata, que de hecho está en 2022 España en el segundo puesto con 70 víctimas de explotación sexual. El primero sigue siendo Colombia. Bueno, después quería comentar un poco lo que he dicho al principio del tema de la revictimización. Bueno, la revictimización o victimización secundaria, pues se le llama a este fenómeno cuando la víctima vuelve a sufrir sí, como una experiencia que supone algo similar a volver a pasar por lo que ha pasado antes, y está producida por el propio sistema en el que se enmarca esta persona. Es verdad que siempre el ejemplo que se pone, y es verdad que es muy significativo, es cómo revictimiza el sistema judicial y el proceso judicial, pues porque, claro, supone que tienes normalmente que relatar con muchísimo detalle y haciéndote muchas preguntas la historia de lo que ha sucedido en varios momentos, porque normalmente no solo vale con que como lo digas una vez cuando haces la denuncia, y luego te van a llamar, aunque se haga prueba preconstituida, pero sí que vas a tener que volver otra vez a contar todo lo que ha sucedido, te van a volver a preguntar con muchísimo detalle todo lo que te ha pasado, y lo vas a contar frente a personas diferentes, y además durante un periodo de tiempo muy largo, porque estos procesos judiciales pues, pueden durar a lo mejor años perfectamente. Pero luego también en las propias entidades especializadas de intervención social que trabajan con ellas, también muchas veces pueden resultar muy revictimizantes, porque, bueno, primero que desde que una persona pide ayuda a ese nivel más, bueno, de integración sociolaboral o de acogida residencial, hasta que llega a un sitio en el que realmente le pueden prestar esa ayuda, pues muchas veces va pasando por muchos lugares diferentes, contando su historia a muchísimas personas diferentes. ¿No? Hasta que ya consigas llegar al sitio en el que realmente te pueden prestar el apoyo, pues porque sea el lugar especializado para eso y porque haya plazas de acogida y posibilidad de ayudarte, ¿no? Y luego también, pues por parte de las propias profesionales de la intervención social, muchas veces también creo que se sufre esta victimización secundaria, pues porque dentro de una misma entidad es probable que también te vas a contar tus relatos a distintas personas. Que es cierto que siempre hay como algunas pautas para intentar tener cuidado de que esto no suceda, como, bueno, pues intentar como que recoger toda la información en un informe y pasar esto a las compañeras y que no sea necesario preguntar, pero muchas veces cuando ya va a ver a una persona para algo en concreto sí que es necesario volver a repreguntar. Y luego, no sé, pongo también, por ejemplo, el caso de mujeres que entren a un recurso de víctimas de trata, que en algún punto de su proceso quieran pedir protección internacional, y entonces ahora tienes que volver a contar tu historia, pero para pedir protección internacional en la oficina de asilo, como que, o sea, que realmente, aunque se intente que no se haga, sí que es cierto que el sistema te obliga a que esta persona tenga que pasar por lo mismo un montón de veces. Luego también muchas veces las propias profesionales, quiero pensar que es mi intención, sí que pueden caer en culpabilizar a la mujer de la situación en la que ha caído, o de intentar presionar para que la mujer denuncie, para que se persiga el delito si a lo mejor la mujer no quiere. No sé, muchas situaciones que sí que acaban siendo como muy complicadas para ella. Y luego también mencionar esto que pongo aquí del enfoque trafiquista, que lo llaman así algunas autoras, que me parece también bastante interesante. Este enfoque se caracteriza sobre todo por centrarse mucho
en este, bueno, pues más realmente en el delito del tráfico y de la migración ilegal y reducirlo como todo a eso y también como el dar esta imagen de estas mujeres como únicamente estas víctimas pasivas con las que han traficado, que las han llevado de un sitio a otro y han hecho con ellas lo que han querido, que realmente, claro que sufrió esta situación muy dura, pero también era una persona que tiene muchísimas más facetas en su vida, que le ha pasado esto, pero le han podido pasar mil millones de cosas más, que es hija, que es madre, que es prima, novia de, y se tiene una historia de vida con muchísimas más cosas, que no solo se reduce a eso. Y que muchas veces creo que sí que también por sensibilizar, tanto las propias ONGs como los medios de comunicación, caen en ir al morbo, en ir a la historia más dura de la chica que estaba encerrada y le quitaron el pasaporte. O sea, hay muchos casos también de víctimas que no han estado encerradas, que no le han quitado el pasaporte y que no es como algo tan, o sea, tan bestia como eso, pero que también es trata. Entonces, como reducir siempre a contar como la historia más dura y más chunga, también en parte porque llama la atención, porque es morboso, nos hace como reducir la mirada cuando realmente hay muchas más situaciones de trata que no vemos porque estamos como enfrascados en esta, ¿no? Como en esta cosa de la víctima típica. Y bueno, como consecuencia de todo esto, pues sí que claro, esta revictimización pues colabora con las situaciones de depresión, de estrés postraumático, de ansiedad y de distintas problemáticas de salud mental. Entonces, un poco en plantearnos qué hacer frente a esto, pues bueno, a mí me interesa mucho hay un concepto de un autor que se llama James C. Scott, que habla de resistencias cotidianas. Y bueno, entonces nos habla de que frente a estas formas de resistencia que normalmente están más visibilizadas y que todos conocemos, como puede ser, pues no sé, una protesta o una huelga, algo de este tipo, ¿no? Que está como muy elaborado, muy pensado, muy estratégico. Él habla de que estos sujetos llamados subalternos también tienen una forma de resistir contra el poder que le está oprimiendo y que normalmente, como son otras formas de resistencia, no se visibilizan o no se comprenden y no se ponen de manifiesto, ¿no? Entonces, claro, frente a esto yo creo que estas mujeres sí que tienen muchísimas maneras de poner esta resistencia en cosas tan sencillas y no sencillas y tan cotidianas como son los vínculos que pueden establecer entre ellas, no sé, y gestionar, por ejemplo, con el sentido del humor, no sé, como hay muchísimas cosas en el día a día que sí que se van haciendo y que el visibilizarla sí que promueve esa capacidad de agencia que ellas tienen y también ayuda como a dar una imagen de ellas como algo más que una víctima. O sea, de hecho, esto es como una queja que yo he oído de ella directamente muchísimas veces, ¿no? De es que no quiero entrar aquí porque no quiero ser una víctima y no quiero tener 20.000 papeles en los que pone que yo soy víctima de algo porque yo no me siento identificada con esto, ¿no? Y yo me siento con mucha capacidad de hacer muchas cosas. Entonces, realmente, cuando pensamos que estamos ayudando, como dando visibilidad a joder, cómo sufre esta gente, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Y como realmente se le está, no sé, como respetando, ¿no? Es que no sé. Y también como que muchas veces también cuando se pregunta como cuál es el estereotipo de la víctima de trata o cuál es el perfil, o sea, realmente no hay un perfil único, si lo hemos visto, son mujeres de muchos países diferentes, con orígenes sociales diferentes, porque sí que es cierto que claro, están en una situación económica jodida, pues claro que es uno de los factores que puede hacerte llevar a que sufra este delito, pero también hay muchas chicas que no vienen de una familia con una situación económica muy vulnerable. Y tanto eso como, pues yo qué sé, o sea, que son personas muy diferentes. Hay tantas víctimas de trata como mujeres hay en el mundo. O sea, tan diverso como eso, ¿no? Y luego también me parecía muy importante destacar un poco el tema de fomentar enfoques participativos, la intervención social. O sea, yo creo que vamos cada vez más hacia eso, pues quiero pensar. Y sí que, bueno, creo que se hace tanto como a nivel muy pequeño, pero cada vez se está haciendo a niveles más grandes. A este nivel más pequeño, pues, o sea, pueden ser cosas tan sencillas como cuando ya están dentro de un recurso de acogida, pues que gestionen las asambleas que se organizan, que ellas promueven actividades, como cositas así pequeñas, que creo que esto se lleva haciendo más tiempo, pero sí que, bueno, que también puede llegar un momento y hay lugares en los que ellas mismas son profesionales de la intervención social que trabajan con otras mujeres que son víctimas de trata. También se crean redes de mujeres que han sido víctimas en algún momento y que quieren sensibilizar sobre estos temas o trabajar con estos temas. Y creo que vamos un poco hacia eso y tenemos que ir hacia eso. Y luego también con el tema bueno, de la devolución, ¿no? Cuando se hace intervención con ella. Yo lo pensaba ahora también como de cara bueno, a los talleres que podamos hacer nosotros como práctica, ¿no? Sí, que ya enfocado directamente como con el tema de educación sexual
que claro, realmente, o sea, por una parte, o sea, yo me preguntaba, porque creo que me parece muy complejo, porque claro, las mujeres que yo tengo a mi alcance para hacer este tipo de talleres, que estaba pensando en ellas, aunque parece un perfil muy concreto de víctimas de trata, es un perfil súper diverso, y yo pensaba, joder, ¿cómo me acerco a hablar y abordar estos temas con ellas, ¿no? Y claro, luego realmente pensé, joder, que me lo digan ellas, ¿no? O sea, como que esa participación tiene que llegar a cómo tú elaboras pues la intervención que vas a hacer o los talleres que vayas a hacer y luego también en la evaluación de los mismos, ¿no? O sea, creo que no tiene sentido que tú vayas y le sueltes una chapa al grupo de personas que sea y te vayas a tu casa tan a gusto y tú piensas, pues ha ido muy bien o ha ido muy mal. No sé. O sea, como que sí que creo que debería haber como una evolución, o sea, de evolución y además como más cualitativa, evidentemente, ¿no? Como a modo de grupo de discusión o algo así, lo que sí que creo que es cuando pueden surgir cosas como mucho más interesantes, ¿no? Trabajar con estos grupos. Y luego ya, por último, bueno, hablar de que también me parece importante destacar la importancia de la detección y de la prevención en el tema de la trata. Eh, sí que, bueno, o sea, conocer los elementos que pueden suponer como un riesgo en el que nosotras mismas caigamos en situación de trata es algo importante. O sea, yo sí que he hecho algunas veces estos talleres de prevención y me parecen súper útiles y a la gente la verdad es que le suelen como interesar y preguntar mucho, o sea, que las propias personas estemos con todo el mundo, la población en general, estemos al tanto un poco de cuándo nos podría saltar la alarma de, oye, esto puede ser peligroso, aquí puede haber algo chungo detrás. Luego eso, que la población en general esté también atenta, no solo como por sí mismo, sino también por los demás cuando lo veamos, y también en agentes clave, ¿no? O sea, hay situaciones en las que, o sea, personas que están en una posición en la que puede ser más fácil que detectes que esto le puede estar pasando a alguien, pues tipo centros médicos, centros educativos, ¿no? Y bueno, y también todas las personas que están dentro del proceso judicial y de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, que me parece fundamental que estén sensibilizados en estos temas y, bueno, pues para poder detectarlo, ¿no? Y poder actuar y si puede ser a tiempo, pues mejor.